Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El personaje es ficción. ¿Pero el amor también? El nuevo libro de Engin Agurek, y las pistas de un pasado que no se olvida. Cuando Engin Agurek anunció el lanzamiento de su nuevo libro, sus seguidores más fieles se prepararon para sumergirse en un universo íntimo, tal como lo habían hecho con sus obras anteriores. Sin embargo, esta vez, lo que atrajo la atención no fue solo la calidad literaria, sino el contenido emocional escondido entre las páginas. En uno de los personajes principales, muchos lectores creyeron identificar a alguien muy especial, su antigua novia. Lo que comenzó como una sospecha, rápidamente se transformó en una ola de teorías. Las redes sociales se llenaron de fragmentos subrayados, capturas de páginas y comparaciones con entrevistas antiguas de Engin Agurek. Ella tenía una tristeza serena en la mirada, como quien ha amado y ha perdido, escribió el autor sobre su personaje. ¿Coincidencia o una confesión disfrazada de ficción? La pregunta empezó a rondar en la mente de todos. Y es que quienes conocen la historia de Engin Agurek no tardaron en identificar matices de una relación que, aunque enterrada en el pasado, parecía revivir entre letras. Engin Agurek, que siempre ha sabido mantener un equilibrio entre su vida privada y pública, se encontró esta vez en el ojo del huracán emocional. En declaraciones recientes, insistió: todo en este libro es ficticio, cualquier parecido es mera coincidencia. Pero los fans, que lo conocen en cada gesto, no se conformaron con esa respuesta. Para ellos, la sensibilidad del texto delataba algo más profundo, algo que solo puede escribir quien ha vivido intensamente. Algunos fragmentos del libro hablan de una despedida en un aeropuerto, de una conversación interrumpida por el orgullo, de una promesa que no llegó a cumplirse. Volveré cuando estés lista para entender mi silencio, dice uno de los diálogos. Los lectores no tardaron en relacionarlo con una etapa de la vida sentimental del actor que había causado gran revuelo en el pasado. Las similitudes eran demasiadas para ser ignoradas. La antigua relación de Engin Agurek, que nunca fue del todo oficializada pero siempre comentada, vuelve así al centro de la escena gracias a esta obra. ¿Puede una novela ser la carta que nunca se envió? ¿Un intento de cerrar un capítulo abierto desde hace años? El público cree que sí. Y por primera vez, incluso los más escépticos están empezando a releer sus entrevistas pasadas con nuevos ojos. Lo interesante es que el personaje femenino del libro no está idealizado. Al contrario, es fuerte, contradictorio, a veces cruel, a veces vulnerable. Una mujer real. Este detalle, más que cualquier otro, hizo que los lectores pensaran que Engin Agurek no se limitó a retratar un recuerdo, sino a revivir una relación con toda su complejidad emocional. No como una fantasía, sino como un espejo honesto del amor que fue. Las reseñas literarias elogiaron la intensidad emocional del libro, pero la crítica más repetida fue: Engin Agurek ha escrito su verdad con tinta invisible. Los foros de fanáticos se llenaron de análisis, incluso se crearon listas de frases que podrían haber sido dirigidas a ella. El fenómeno fue tal que el libro se agotó en su primera semana, y no por casualidad. Todos querían encontrar a la mujer entre las páginas. En medio del revuelo, algunos seguidores afirmaron que este libro es, en realidad, un acto de redención. Como si Engin Agurek necesitara enfrentarse a su pasado para poder seguir adelante. Y qué mejor forma de hacerlo que a través del arte, su refugio más sincero. Porque cuando un actor también es escritor, la línea entre lo vivido y lo inventado se vuelve difusa. Las editoriales, por su parte, aprovecharon el escándalo mediático. Las nuevas ediciones del libro ya vienen con un sello dorado. La novela que desnudó el alma de Engin Agurek. Y mientras la intriga crece, el actor se mantiene sereno, sin entrar en polémicas, confiando en que el tiempo ponga cada palabra en su lugar. Como buen narrador, deja que los lectores construyan su propia historia. Algunos colegas del medio señalaron que escribir sobre un amor pasado es un acto de valentía. Muchos esconden sus emociones, pero Engin Agurek las transforma en literatura, dijo un director amigo. Esta visión reforzó la idea de que el actor no solo escribió un libro, sino que abrió una herida y permitió que todos la vieran. En un mundo donde la apariencia lo es todo, eso es casi revolucionario. Por supuesto, también hubo quienes criticaron el libro por revivir fantasmas innecesarios. Algunos opinan que escarbar en el pasado solo sirve para alimentar viejos rumores. Pero incluso los más críticos tuvieron que reconocer la belleza de la prosa, la profundidad de los personajes y la maestría con la que Engin Agurek convierte sentimientos en palabras. Las entrevistas más recientes del actor no han aclarado el tema, pero han dejado entrever una serenidad nueva. Como si al escribir, hubiese liberado algo que lo tenía atado. En una de sus frases más comentadas dijo:
Uno escribe para entenderse, no para explicarse. Y con eso, cerró de manera elegante una polémica que, en realidad, solo aumentó la fascinación del público. Hoy, ese libro se ha convertido en una obra de culto. No solo por su valor literario, sino por lo que representa emocionalmente. Es el tipo de libro que se presta entre amigos, que se comenta en susurros y que deja huellas. Engin Aguirre, sin decirlo, ha escrito un testimonio. Un retrato emocional de una etapa que marcó su vida para siempre. Entretanto, los rumores continúan. ¿Quién fue esa mujer? ¿Sabe ella que ha sido inmortalizada en una novela? ¿Volverán a cruzarse sus caminos? Nadie lo sabe. Pero lo que está claro es que este libro, como los grandes amores, ha llegado para quedarse. Y sus lectores seguirán buscándola entre las páginas, una y otra vez. Adiós.